Hola a todos, queridos seguidores de nuestro canal. ¿Cómo están hoy? Espero que genial. Hoy venimos con una noticia que sinceramente nos ha dejado a todos con la boca abierta. Prepárense porque lo que les vamos a contar hoy es del tipo de noticias que hacen que las redes sociales exploten y que todos nos preguntemos qué demonios está pasando. Ya saben que aquí nos encanta traerles la información más jugosa y sorprendente del mundo del espectáculo, y créanme, lo de hoy cumple con creces esas expectativas. Así que si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que le den ese botoncito rojo de suscribirse aquí abajito. Además, activen la campanita para no perderse ni un solo detalle de lo que publicamos. Porque créanme, con lo que les voy a contar, querrán estar al tanto de todo. Hoy, 25 de diciembre de 2025, un día que todos asociamos con paz, familia y regalos, nos trae una sorpresa mayúscula. Y es que, señoras y señores, la noticia que ha sacudido los cimientos del universo de la televisión turca, y por extensión, de los corazones de miles de fans alrededor del mundo, involucra a dos nombres que ustedes conocen a la perfección, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, han oído bien. Los protagonistas de esa serie que nos robó el aliento a todos, Erkencikus, la paloma matutina que nos hizo soñar despiertos, parecen estar, bueno, están de nuevo en el ojo del huracán mediático, pero esta vez por algo que nadie vio venir. Y cuando digo nadie, me refiero a nadie. Sé que muchos de ustedes, al igual que yo, recuerdan con una mezcla de nostalgia y emoción la química que desbordaban en pantalla Can y Demet. Sus personajes, Candivit y Sanemaiden, se convirtieron en un fenómeno global, y la energía que proyectaban juntos era tan palpable que era imposible no fantasear con la posibilidad de que esa magia trascendiera la ficción. Han pasado ya algunos años desde que Erkencikus terminó, y aunque ambos han seguido caminos profesionales exitosos, el público siempre ha estado expectante, esperando algún tipo de reencuentro o, seamos sinceros, alguna confirmación de que esa chispa que veíamos no era solo actuación. Bueno, pues parece que el destino, o quizás la vida misma, ha decidido darnos un giro inesperado. La noticia que está circulando con una velocidad vertiginosa, y que ha sido confirmada por fuentes muy cercanas a ambos artistas, es Can Yaman y Demet Özdemir han decidido dar un paso importantísimo en sus vidas personales y profesionales, uniendo sus caminos de una manera que va mucho más allá de un simple proyecto de televisión. Sé que esto suena increíble, ¿verdad? Yo mismo me pellizqué varias veces al leer los primeros reportes. Pero aquí estamos para desgranarles todo lo que sabemos hasta ahora. La información que nos llega es que tras años de especulaciones, rumores, y sobre todo, de mantener una relación muy discreta, la pareja ha decidido dar el gran paso. Y no estoy hablando solo de un noviazgo consolidado. Estamos hablando de una unión. Sí, se casan. Y no solo eso, parece que la boda se ha celebrado en secreto y ya ha ocurrido. Imagínense la sorpresa. Las fuentes, que prefieren mantenerse en el anonimato por razones obvias, aseguran que la ceremonia fue íntima, rodeados solo por un círculo muy reducido de familiares y amigos más cercanos. Esto explicaría por qué hasta ahora se había mantenido todo bajo un manto de absoluto silencio. ¿Y la fecha? ¿Qué fecha tan especial? El 25 de diciembre de 2025. Un día de celebración universal, pero que para ellos se ha convertido en el día del comienzo de su nueva vida juntos. Esto eleva a un nivel completamente nuevo el concepto de regalo de Navidad. ¿Y por qué esta noticia nos impacta tanto? Primero, por la enorme base de fans que tienen ambos, y que crecieron juntos, viéndolos compartir pantalla y soñando con su amor. Segundo, porque su relación, fuera de cámaras, siempre ha sido un misterio. Han habido idas y venidas en cuanto a rumores de su vida sentimental, pero nunca nada que se haya confirmado de forma oficial y duradera. Y de repente, ¡zas!, una boda secreta. Es como el final de una película romántica que todos estábamos esperando, pero que se desarrolla en la vida real, y con un giro inesperado. Pero la sorpresa no termina ahí. Porque según las mismas fuentes, esta unión no es solo personal, sino también profesional. Se rumorea fuertemente que Can Yaman y Demet Özdemir estarían planeando un proyecto conjunto que podría ser el bombazo televisivo de los próximos años. Algo que capitalice esa química innegable que demostraron en Erkencikus, pero ahora con la madurez y la complicidad que solo una relación consolidada y una boda pueden traer. Imaginen un guión escrito para ellos, aprovechando su conexión real. ¿Será una nueva serie? ¿Una película? ¿Una miniserie especial? Aún no hay detalles concretos sobre el proyecto en sí,
pero la idea de verlos trabajar juntos de nuevo, esta vez como marido y mujer, es algo que sin duda va a generar una expectación tremenda. Piénsenlo bien, la magia de Erkenci-Kush nació de su talento individual y de la química que crearon. Ahora, esa química se ha fusionado con una conexión mucho más profunda y real. Esto podría ser el ingrediente para una fórmula explosiva. Los fans están deseando ver cómo se traduce esta nueva etapa en sus carreras. ¿Se atreverán a revivir la intensidad de sus personajes anteriores? ¿O apostarán por algo completamente nuevo que explore facetas diferentes de su relación y su arte? La incógnita es lo que mantiene viva la llama de la curiosidad, ¿verdad? Analicemos un poco la trayectoria de ambos. Can Yaman se ha convertido en un ícono internacional, conocido por su carisma arrollador y su fuerte presencia en pantalla. Ha explorado proyectos en Italia y otros mercados, consolidando su estatus de estrella. Su incursión en producciones italianas le ha abierto puertas a un público diferente, y su estilo desenfadado y su físico atlético lo han convertido en un objeto de deseo para miles de seguidoras. Hemos visto su evolución en dramas históricos y en series contemporáneas, demostrando una versatilidad que va más allá de su imagen inicial. Por su parte, Demet Özdemir ha demostrado una versatilidad increíble, abriéndose paso en diferentes géneros y consolidándose como una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía. Desde sus inicios ha destacado por su naturalidad y su capacidad para conectar con personajes complejos. Ha protagonizado exitosas series que abarcan desde la comedia romántica hasta el drama, siempre dejando una huella imborrable en cada uno de sus roles. Juntos, ya demostraron ser una dupla imparable. La química que irradiaban en Erkenci-Kush no era algo que se viera todos los días, era una conexión genuina que trascendía las líneas del guión y hacía que los espectadores suspiraran con cada mirada, cada roce, cada palabra. Ahora, con este nuevo capítulo, las posibilidades son infinitas. La discreción con la que han manejado esta noticia, y la celebración de la boda en secreto, nos habla mucho de su personalidad y de su enfoque en la vida. Parece que, lejos de buscar el espectáculo mediático, han preferido construir su relación sobre bases sólidas y privadas. Y es algo que muchos admiramos, ¿no creen? En un mundo donde todo se expone, donde cada detalle de la vida de las celebridades es escrutado y analizado, mantener algo tan importante para ellos tan íntimo es un acto de valentía y de autenticidad. No se trata de esconderse, sino de proteger lo que es valioso para ellos, de asegurarse de que su unión comience en un espacio de paz y de amor genuino, lejos de las presiones externas. Claro que, como era de esperar, las redes sociales ya están que arden. Los hashtags relacionados con Can Yaman y Demet Özdemir se han disparado en cuestión de minutos. Los fans están compartiendo sus reacciones, sus teorías y, por supuesto, sus deseos de felicidad para la pareja. Es fascinante ver cómo una noticia de esta magnitud puede unir a tanta gente y generar conversaciones tan apasionadas. Desde mensajes de sorpresa y euforia hasta análisis detallados de cómo podría ser su próximo proyecto, la comunidad de fans está vibrando. Se han creado hilos de discusión en Twitter, vídeos de reacción en YouTube, y se han inundado las secciones de comentarios de sus últimas publicaciones con felicitaciones y preguntas. Es una demostración del poder del fandom y del impacto que Can y Demet tienen en sus seguidores. Y volviendo al tema del posible proyecto conjunto, me atrevo a especular un poco. ¿Se imaginan un drama romántico moderno donde interpreten a una pareja que se enfrenta a los desafíos de la vida real, con sus altibajos, sus triunfos y sus fracasos? Podrían explorar temas como la consolidación de una relación en el ojo público, los sacrificios que implica una carrera en el entretenimiento, o simplemente una historia de amor madura y resiliente. O quizás algo más ligero y divertido, recordando la esencia de Erkenci-Kush, pero con la madurez de sus años. Una comedia romántica que juegue con las expectativas de los fans, o una historia que reinterprete sus personajes clásicos en un contexto moderno. Las opciones son infinitas y sinceramente estoy deseando que nos den alguna pista, que dejen caer algún detalle que alimente aún más nuestra imaginación. Además, este anuncio coincide con un momento muy interesante para ambos. Han tenido tiempo de crecer individualmente, de explorar nuevos horizontes profesionales, de madurar como artistas y como personas. Can ha estado trabajando en proyectos internacionales, ganando experiencia y ampliando su alcance. Demet ha continuado consolidando su carrera en Turquía, demostrando su talento en roles cada vez más desafiantes. Y ahora parece que han decidido que su camino juntos es lo que realmente quieren.
No es una decisión impulsiva, sino algo que por la forma en que se ha manejado, parece ser una elección meditada y profunda. Como si hubieran tomado caminos separados para crecer, para aprender y para fortalecerse, y ahora se reencuentran, no solo como individuos exitosos, sino como una pareja lista para construir un futuro juntos, tanto en lo personal como en lo profesional. Lo que es seguro es que la industria del entretenimiento turco, y el público en general, estarán muy atentos a los próximos movimientos de Can Yaman y de Method Demir. Esta noticia no es solo una sorpresa agradable para los fans, sino también un recordatorio de que las historias de amor, tanto las de ficción como las de la vida real, tienen el poder de cautivar y emocionar. El amor, la conexión y la química son elementos universales que resuenan en todos nosotros, y ver a dos personas que ya demostraron tener esa chispa, ahora unidas en la vida real, es algo que inspira y emociona. En resumen, queridos amigos, hoy 25 de diciembre de 2025, nos levantamos con la increíble noticia de que Can Yaman y Method Demir, la pareja que conquistó nuestros corazones en Erkencikus, han decidido unir sus vidas en matrimonio. Y no solo eso, sino que hay fuertes rumores de un proyecto conjunto que promete ser un éxito rotundo. Una boda secreta celebrada en la intimidad, un futuro profesional prometedor que une sus talentos, y una química que parece ser más fuerte que nunca, ahora consolidada en el amor verdadero. Menudo combo. Una noticia que nos deja con una mezcla de asombro, alegría y una inmensa expectativa por lo que vendrá. Ha sido un placer compartir esta noticia con ustedes, y sé que a muchos les habrá dejado con ganas de más. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Les sorprendió la noticia? ¿Están emocionados por un posible regreso a la pantalla juntos? ¿Tienen alguna teoría sobre cómo será su proyecto conjunto? Dejen sus comentarios aquí abajito, me encantaría leer todas sus reacciones, sus análisis y sus predicciones. Y si les ha gustado este vídeo y esta exclusiva, no olviden dejarle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos, especialmente con aquellos que también son fans de Can y de Met, y si aún no lo han hecho suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas sorpresas y exclusivas. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.